Estoy acá en Magistrales con Antonio Aracre. Él es el director general de Syngenta para el área sur de Latinoamérica. Syngenta es una compañía de origen suizo, líder mundial en lo que se llama agrobusiness. Antonio, muchas gracias por estar acá en el programa. Un placer, gracias por invitarme. Antonio, varias cosas. La primera, el negocio del agro, lo que significa el agro para el mundo y en especial para la Argentina. ¿Cómo lo estás viendo de aquí a los próximos 2 o 3 años? Bueno, el mundo en los últimos años se vio convulsionado por un crecimiento más que significativo, no solamente de la población que más crece en el mundo, que es la asiática, básicamente China e India, sino por un cambio cualitativo en la proporción de esos países que se van incorporando a la clase media, que es la que empieza a consumir proteínas animales respecto de una situación anterior donde la gente estaba más en una situación de supervivencia, consumiendo una alimentación más vegetal de tipo del arroz. Eso significa que para abordar esa demanda se necesita una producción de proteínas mucho mayor en el mundo. La soja, para darte un ejemplo, Sí. es el cultivo que genera una gran cantidad de proteínas en el comercio internacional, y Argentina es una de las 3 potencias productoras y exportadoras de soja, junto con Brasil y Estados Unidos. Ahora, esto en el panorama global. En el panorama local, la ventaja que tenemos nosotros en Argentina respecto a Estados Unidos o Brasil es que nuestra población es pequeña, somos 45 Mercado millones de pequeñito, habitantes. exactamente. Entonces, de esa producción de proteínas consumimos muy poco Claro. internamente. Y el excedente exportable es enorme, lo cual nos posiciona como productores de alimentos para un mundo que demanda cada vez más y más calidad de alimentos. Es decir, que Argentina tiene una oportunidad enorme y se da en un contexto donde este nuevo gobierno está poniendo en práctica una serie de medidas que facilitan lograr ese objetivo. Claro, estoy pensando automáticamente en grandes polos de consumo como son China, mismo Rusia, ¿no? Porque Rusia también es demandante de todo este tipo de alimentos, de semillas, de todo lo que tiene que ver con el agro. Em, ¿Cómo? Es muy interesante, Antonio, lo que decís en relación al a la prospección de aquí a los próximos 2 o 3 años, como que la Argentina tiene mucho excedente. ¿Cómo pueden influir los cambios climáticos en un negocio tan sensible a estos factores? Bueno, el cambio climático es uno de los factores que más incide positiva y negativamente en Claro, nuestro para mercado. los ambos lados, Te voy a exactamente. decir las 2 caras de la moneda. Una sequía o una inundación en un país eminentemente productor de alimentos, como puede ser Estados Unidos, Brasil, Argentina, genera una menor oferta. O sea que eso de primera instancia produce una crisis en el mercado de alimentos, porque hay uno de los principales oferentes cuyo volumen se cae Claro. significativamente. La contracara de eso, muy buena para países como la nuestra, como el nuestro, es que el precio de esos productos bastante comoditizados todavía sube significativamente. Eso es lo que probablemente escuchaste que ocurrió hace algunos años, Sí, cuando el claro. precio de los commodities estaba muy alto, Muy altos, exactamente. porque la demanda estaba muy fuerte y la oferta no seguía sosteniéndose al ritmo anterior. Hoy estamos en un escalón un poco más abajo, la oferta se acomodó, la demanda cayó un poco porque China empezó a crecer a unas tasas un poco más bajas, pero hoy se vuelve a visualizar un aumento de la demanda sostenida y bueno, y Argentina tiene todo en este momento, bueno, no te voy a decir A todo, tiene ver. muchas cosas Sí. para aprovechar este momento y tiene algunas otras como para progresar un poco más, para realmente potencializar esa oportunidad. Sí, ahora quiero que me digas, según tu visión, cuáles son las cosas que hay que potenciar. Sí. Pero primero, me parece una cosa muy interesante. Estás haciendo alusión al hecho de que en realidad uno puede pensar que hay como una demanda elástica de este tipo de productos commodities, pero pienso que por ahí es más inelástica de lo que uno cree, digo, ¿no? Porque
alimentos siempre se consumen. Lo que pasa es que, como vos bien señalás, cuando un país crece menos, consume menos, pero siempre se consumen alimentos de este tipo. Sí, bueno, los que estudiamos economía alguna vez en la facultad sabemos que los alimentos son la última cosa que las familias Dejan de... cortan Claro, en sus decisiones de compra. claro. Pero también conocemos que en periodos de recesión, todos los productos de consumo masivo, incluyendo los alimentos, también se resienten. Claro. Es decir, que el ritmo económico afecta la Afecta. demanda y oferta de esos Claro. productos. Pero yendo a la otra parte de tu pregunta, que es cómo podemos hacer para maximizar Sí. el potencial. Mira, hay un tema que es fundamental y es que la sociedad no comprende bien cuál es el aporte del campo y del agro. Es como que tiene mucho más glamour vender autos o vender desodorantes que cereales o productos alimenticios. Y esto es culpa de todos los que trabajamos en el agro, que no hemos sabido transmitir y comunicar que el agro es responsable de más del 30% del Producto Bruto Interno en la Argentina y por lo tanto tiene un nivel equivalente en la generación de empleo. Seguro. Ahora bien, tenemos que poder hacerlo de manera sustentable, sin lastimar el medio ambiente. Y esto también es algo que realmente nos importa y mucho. Para eso es importante que no se degraden suelos, que se cultiven las tierras en forma responsable. Y la única respuesta para poder maximizar los niveles de producción sin destruir nada del entorno es la tecnología. La tecnología es lo único que te da respuestas a todo eso. Las empresas, como la mía, Syngenta, invierten muchísimo dinero en tecnología para lograr una nueva molécula que controle un hongo en el campo o una maleza o un evento tecnológico que le permita a la planta identificar alguna bacteria que la esté atacando. Se invierten muchos cientos de millones de dólares durante muchos años. Y vos necesitas un marco jurídico que te permita defender esa innovación para tomar el retorno de ese capital que estás invirtiendo. Absolutamente. Sabemos que el gobierno está trabajando en un proyecto para mejorar lo que tenemos hoy en materia de protección de propiedad intelectual. Estamos preocupados, queremos ver de qué se trata eso, porque de eso va a depender mucho cuántas inversiones puedan venir en el futuro a la Argentina. Este es un tema, vos estás hablando de algo claro, que es tal vez un nudo gordiano en el mundo de los negocios, en especial en este tipo de negocios. El tema patentes, propiedad intelectual, fundamental, fundamental. Sí, y no solamente es el marco jurídico, sino la voluntad política de hacer que eso se cumpla. Exacto. Y de eso depende mucho más de las autoridades y de la empoderización que tienen esas autoridades para hacer cumplir la ley que de la ley solamente. Es la combinación de las dos cosas. Lo que en inglés se llama enforceability, que es la combinación de un marco jurídico más la aplicabilidad de ese marco jurídico. En la práctica, en la práctica, que sea aplicable en la práctica, concretamente. Yo para finalizar, Antonio, te pregunto, yendo para el lado justamente del consumidor, como vos bien decís, a veces no hay tanta información o tal vez la gente no tiene tan claro que además de ser un rubro que representa el 30% del Producto Bruto Interno, tiene que ver además con la vida diaria, porque tiene que ver con los alimentos. Con lo cual, ¿cómo dirías vos que estamos a nivel tecnológico en la Argentina? Porque uno piensa que tenemos un desarrollo interesante, pero como vos bien decís, más tecnología aplicada digamos, a las semillas y al agro implica mayor maximización para todos. Mirá, hay un espacio enorme para correr la frontera tecnológica que hoy aplican los productores. Es decir, apuntar a una mayor inversión y adopción tecnológica es inmediatamente apuntar a incrementar tu productividad en el campo, aumentar las exportaciones y por lo tanto aumentar las divisas de las que se nutre nuestro país. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 3-4 años? Los productores se enfrentaban a un entorno no amigable, negativo, se los veía con malos ojos, se le ponían impuestos distorsivos, se los obligaba a manejar un tipo de cambio que no era competitivo y se los recluía
a comercializar con dificultad sus exportaciones pidiendo permiso cada vez que tenían Sí, que sí, sí, exportar. sí, sí. Esto que parece como si yo estuviera hablando del tren fantasma, es lo que pasó, no estoy inventando nada. ¿Qué es lo que hoy tienen los productores? Un tipo de cambio más competitivo, menores retenciones a las exportaciones, o sea, menores impuestos distorsivos, y tienen un entorno que los escucha y los atiende y les entiende de qué se dedican y el aporte valioso que hacen a la Argentina. Entonces lo que necesitamos es que los productores hagan ese switch rápidamente. Yo hablo en mi empresa a mi gente y les hablo de ese viaje emocional que rápidamente Claro. tenemos que hacer para transitar de dónde veníamos a dónde queremos estar. Sí, sí. Y los productores tienen que hacer lo mismo y ese viaje emocional rápido de comprender la nueva realidad y las nuevas oportunidades les va a permitir a ellos comprender que todo lo que inviertan en nuevas tecnologías le va a redundar en beneficios bien palpables en su quehacer cotidiano. Y yo estoy confiado que eso va a pasar. Clarísimo, ¿eh? De verdad, un placer. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a vos. De verdad, muchísimas gracias.